ni a Nélida, ni a María Martínez, ni a María de los Frailes de Katia, ni a Virginia, no saludé a nadie, ni a Denison. Bueno, me estoy recordando aquí Roque Juan, a la gente del Tamarindo, del Valle, del Ongaray, de la Pastora, Caricuao. Bueno, los saludo a todos. Ustedes saben que yo los quiero mucho y siempre los quiero saludar, pero el tema de hoy es bastante importante. Nunca hemos hablado del cuidador. Y es tan importante, fíjense que aquí ya estoy con Indía Díaz Maluenga, ella es abogada, experta en gerontología y gerencia de servicios para personas adultas mayores. Y tiene mucho que decir, demasiado. Bienvenida, Indira. Gracias. Bueno, un placer. Gracias por la invitación y de verdad que enamorada del trabajo que estás haciendo, más del programa particular. Cuando nosotros comenzamos en este proceso, mi esposo y yo, por razones personales que tuvimos que asumir la responsabilidad del cuidado de nuestros padres, estábamos comenzando desde cero, desde lo que era no saber absolutamente nada, aparte del impacto y el trauma que significa ver a alguien, en el caso de nosotros, nuestros padres, como base de familia, tener que asumir el rol de mamá de nuestra mamá, papá de nuestros papás, porque al final ese es el proceso de un cuidador, pues. Bueno, nada, y nos enfrentamos ante todo este tema y nos dimos cuenta de que no necesariamente en estas etapas del cuidado, en algunas etapas particulares del cuidado, se necesita un experto o profesional de la salud, ¿ok? No solamente por razones de que las actividades ya tienen cierta independencia las personas a que estamos cuidando, sino que también están el servicio que prestan muchísimas veces, y aquí es bien importante tomar en cuenta que no sé si lo hablaron, del presupuesto familiar. Ahí es cuando uno tiene que aprender a priorizar y no necesariamente el cuidado de un profesional de la salud, que son maravillosos y que de verdad que los admiro y respeto muchísimo, son necesarios en algún tipo de cuidado. Entonces aquí nos conseguimos que, oye, definitivamente estaban sobredimensionados las personas que me estaban ofreciendo los servicios y no estaban dentro de nuestros presupuestos. Cuando empezamos a buscar cuidadores profesionales, pero ya más estilo familiar, de atención y acompañamiento, nos dimos cuenta que no estaba, no había. Te estoy hablando de eso hace unos 14 años como tal. Y ahí fue donde, bueno, lamentablemente papá y mamá enfermaron al mismo tiempo, fallecieron, que Dios los tenga en la gloria, y inclusive el proceso de lo que fue duelo, decidí especializarme en lo que era la gerontología. Soy profesional de la parte de finanzas, gerencia de riesgo, pero necesitaba un cambio porque tuve que dejar de trabajar para atender a mis papás. Y ahí fue donde comenzó, y buscando, no había en Venezuela ningún tipo de estudio que profesionalizara a los cuidadores. ¿Qué hicimos en este respecto? Buscamos una asociación maravillosa, Trabajo y Personas, que profesionaliza los oficios. Mi esposo y yo le presentamos el proyecto conjuntamente con la Universidad Central y hicimos el primer diplomado para cuidadores no profesionales de la salud en Venezuela. Entonces, bueno, ahí empezó todo este recorrer. Okay. Dentro de este proceso yo soy muy estricta y tratar de no hacer el intrusismo. ¿Qué quiere decir? No meterme en profesiones que no son. Me dediqué a profesionalizarme en el área de la gerontología. Estudiaste afuera. Estudié afuera, online, pero fuera la Sociedad Geriátrica Española, que es maravillosa y da cursos excelentes. Tuve la suerte que cuando eso no estaba solamente vetada para los extranjeros, se podían hacer de todas partes del mundo. Ahora solamente tienes que tener un DNI. En aquel entonces, te estoy hablando... Bien, 15 años, sí. mucho tiempo. Con el CENIE, el Instituto Nacional de Envejecimiento, el Instituto Stanford, que trabaja con el bienestar,
un sinnúmero de cosas. Y aparte de eso, aprendí a trabajar con la gente. No hay nada más valioso que la experiencia humana. Y definitivamente el venezolano nos caracterizamos por solucionar oportunamente y eficientemente. Bueno, en todo este interín me di cuenta de algo muy particular. Podemos tratar de profesionalizar el oficio del cuidado, pero ¿por qué me enamoré de la gerontología? La gerontología es el estudio del proceso de envejecimiento. Y hay muchas teorías que se llaman la sociedad de los cuidados. Es entender, ¿cómo se dice? Estábamos haciendo las cosas de atrás hacia adelante. Entendíamos la necesidad de cuidadores, entendíamos la necesidad de cuidar a los adultos cuando ya eran adultos mayores. Y no entendíamos que este proceso de cuidado, que es algo que científicamente, biológicamente, nos diferencia del resto de los seres vivos. Porque somos los únicos individuos que nos dedicamos de cuidar a los adultos. Bueno, ahorita hay unos estudios que hablan de los lobos que se encargan también, que tienen uno de los pocos que cuidan a los más ancianos, ¿ok? Pero somos hasta ahorita los únicos seres vivos que tenemos esta facultad. Pero siempre el miedo, el no prepararnos, las inseguridades de envejecer yo, viejo yo, eso se llama edadismo, ¿ok? Eso hace que no nos preparemos para la vejez. Y muchísimos de los temas que se presentan en estos momentos cuando llegamos al adulto mayor es producto de no haber envejecido saludablemente, empáticamente, cuidándonos nosotros. Hay una teoría muy interesante que se llama la teoría de la máscara de oxígeno. Eso, ¿qué haces tú cuando estás en un avión y pasa una emergencia? ¿Qué te recomiendan? Bueno, dicen que primero te auxilies tú para auxiliar al otro. ¿Por qué crees que eso sucede? Eso no es egoísmo, ¿ok? Eso no es primero yo, después yo me quiero salvar. Aplica lo mismo al cuidado. ¿Cómo vas a cuidar bien si tú no te estás cuidando? ¿O cómo pretendes tú promover el cuidado si tú no comienzas desde determinado momento, desde que naces? Porque cada día envejecemos más un niño, o por lo menos tú y yo somos hoy más jóvenes que mañana, pero somos más viejos que ayer. Entonces, ese tipo de elementos me hizo llegar a la conclusión de que el concepto de cuidador lo estábamos haciendo de atrás, deberíamos hacerla a la inversa. Promover el no edadismo, ¿ok? ¿Qué va a afectar eso a la sociedad? Va a haber unas mejores relaciones intergeneracionales, fundamental, y más ahorita que tenemos una gama de generaciones conviviendo a la vez como nunca había pasado. Vamos a un proceso de envejecimiento de la población por diferentes factores. La natalidad se ha reducido, el número de familias está disminuyendo, toda una serie de temas que hacen que de aquí al 2050 un 45 o 60% sea ya adulto, casi adulto mayor. Entonces, eso nos obliga a pensar cómo debemos cuidarnos, cómo debemos comenzar durante toda nuestra vida. Tú me dirás, Indira, cierto, eso es bien difícil, lo digo yo por experiencia. Muchísimas veces promuevo temas y tengo que reconocer que es complejo ser constante y a veces coherente con lo que decimos que debemos hacer. Pero es un proceso de ensayo y error y perseverancia. ¿Por qué la mayoría de los adultos mayores, aparte de la genética,
tienen algunos problemas de salud, algunos problemas de lo que es físico, porque no nos preocupamos por fortalecer nuestro organismo, por cuidarnos, por una comida saludable. No es simplemente moda, entendámoslo. No es moda, es una necesidad. Y eso nos va a ayudar a ser unos adultos mayores activos, unos adultos mayores integrados a la sociedad, y reduce las limitaciones entre la parte intergeneracional. Debería ser cultural ya. Es que debe ser cultural y es parte, por eso mi esposo y yo combinamos el trabajo en conjunto. Por eso, entender que debemos promover el envejecimiento. Y al principio en nuestro trabajo nos dedicábamos a cómo cuidar, enseñábamos a las personas, y en mi caso como coordinadora académica, trabajaba con los profesionales de la salud, diciéndoles, es que no quiero que los enseñes la parte médica necesariamente, sino como nosotros, no profesionales de la salud, cómo aplicarlo. Porque algo que nos pasa mucho cuando somos cuidadores, creemos que somos las únicas personas que podemos cuidar a nuestros familiares, y adicionalmente, y con tanta tecnología y con tanta información que hay ahorita, no nos profesionalizamos, sino que googleamos y todo lo demás, y ahí practicamos lo que hablábamos, el intrusismo. Entonces, lo primero que debemos saber como cuidadores es que no soy. Yo no soy profesional de la salud, a menos que lo sea. Claro. Entonces, eso ayuda a saber ubicarnos y hacer como un mapa de hasta dónde podemos llegar y cómo trabajar. Entonces, eso es fundamental. Vamos a hacer ese mapa ya. Indira Díaz Maluenga, abogada experta en gerontología y gerencia de servicios para personas adultas mayores. Vamos a ir al corte rápidamente y en breve continuamos.